Bueno, semana difícil desde el punto de vista económico, financiero, en general son todas difíciles en la Argentina, pero esta semana el dólar blue rozó los 500 pesos, todo el mundo empieza a decir en ese momento que en realidad es un dólar ilegal, que es un mercado chico, que no fue lo más grave que sucedió, pero paralelamente subían justamente, valga la redundancia, los dólares paralelos, los dólares financieros, el dólar MEP, el mercado con liqui, etc. Y bueno, en ese contexto hubo algunos proveedores que cortaron toda cadena de comercialización y dijeron no tenemos nada hasta nuevos precios, sobre todo muchos de los ligados a la importación, que se preparaban para remarcar a ver en qué se estabilizaba el dólar. El gobierno intervino al día siguiente, y eso nos lo vamos a aclarar un poco ahora, rompiendo en parte o violando en parte lo que estaba acordado con el Fondo Monetario, que era intervenir en ese mercado con dólares que justamente les provee el Fondo Monetario en parte, y logró tranquilizarlo con muchísimas comillas. Entonces dijimos, para ir un poco más en profundidad, ¿qué pasó? Le preguntamos a alguna gente que sabe. Pablo. Sí, así es, Fernando. Bueno, como decías vos, el martes el dólar paralelo, el blue, tocó su máxima cotización histórica, cerró en 4.97, pero había llegado en algunas operaciones a 500. Estamos en una situación donde Massa ya probó varias cosas anteriormente. Probó la operación de comprar deuda argentina con dólares del Banco Central, lo que anunció en enero. Después recordemos que planteó un canje de títulos en manos de los organismos públicos, títulos en dólares por títulos en pesos, para abastecer el contado con liquidación y tratar de bajar esa cotización. Eso está efectivizado ya. Se hicieron muy pocas operaciones por el momento. Y hay que esperar, porque como los bonos habían caído mucho, deben estar buscando el momento que los bonos se recompongan, pero bueno, era justamente uno de los problemas que tenía, claro, que obligaban a vender a precios bajos los bonos de los organismos públicos en dólares. Después probó el dólar agro, que está liquidando, pero muy, muy poco, y ahora alcanzó con esta intervención del Banco Central desde el martes, algo está prohibido por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, descomprimir la situación. Yo creo que estamos en un impasse hasta ver qué es lo que pasa con lo que realmente importa, que es con la renegociación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, en medio de esta crisis económica, corrida cambiaria, quisimos tener la opinión de algunos especialistas. Conversamos con Martín Kalos, que es economista y director de Épica Consultores, con Estefanía Pozo, que es editora jefe de Buenos Aires Herald, y con Ricardo Aroski. Reabierto Buenos Aires Herald. Sí, reabierto. Y con Ricardo Aroski, que es economista y docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento y la UBA. Vamos a empezar con Martín Kalos. Le preguntamos qué factores empujan la inestabilidad cambiaria y nos respondía lo siguiente. En el contexto de reservas internacionales que son desde hace años cada vez más acotadas, y en este año en particular de una sequía que le drena 20.000 millones de dólares en exportaciones al país, hay que entender que hace 2 viernes salió el dato de inflación de marzo, sorprendiendo con un número mucho más alto de lo esperado, 7,7% en el mes, que deja, y además las regulaciones cambiarias del gobierno se aseguran de que esto sea así, un piso de inflación alto para estos próximos meses. Eso desembocó rápidamente en que tanto la tasa de devaluación del oficial tuviera que subir como la tasa de interés tuviera que subir. Y eso fue el disparador, al final de cuentas, de que los tipos de cambio paralelos se dispararan. Bueno, escuchábamos a Martín Kalos, que es economista y director de Épica Consultores. Él destacaba como un elemento, entre otros, pero un elemento fundamental de la corrida reciente, el 7,7% de inflación de marzo y el hecho de que ya queda una inflación, un piso muy alto, por esa inercia que está en los índices oficiales de inflación, pero también por las propias políticas regulatorias del gobierno, que recordemos, entre otras cosas, comprende la indexación, el aumento de las tarifas, claro, de los servicios públicos. Ahora estos días, aparte ya hay un aumento del transporte por lo menos. El aumento el transporte está indexado cada mes a la inflación del mes previo, por lo cual ayuda mucho
a que la inflación sea alta. Bueno, también le preguntamos a Martín Calos qué posibilidades ve de que el gobierno logre estabilizar la situación en lo inmediato y más en perspectiva hacia las PASO, que va a ser el otro gran hito de este año económico y político, y nos contestaba lo siguiente. Y esto hizo que las cotizaciones paralelas, que venían subiendo menos que la inflación desde comienzos de año, ahora sí la hayan superado largamente. Hoy estamos en un escenario en el cual el gobierno ya estuvo interviniendo y tiene las herramientas para intervenir y acotar la suba y dejarla en estos niveles en los que se ubica en estos días. Y sin embargo, por supuesto, estamos en la perspectiva, estamos en la antesala de elecciones que tienen mucha incertidumbre de candidatos y candidatas, incluso de coaliciones, y de la política económica que se desarrolle después de las elecciones y con un nuevo gobierno electo. Esa incertidumbre es también una incertidumbre respecto de a cuánto va a estar el dólar, los paralelos y el oficial, post elecciones en particular, y eso lleva a que hoy haya una cobertura frente a ese riesgo que va a seguir generando en estos próximos meses mucha zozobra en los mercados financieros y cambiarios en particular. Escuchábamos a Martín Calos, es economista y director de Épica Consultores. Hacia adelante destacaba el factor de inestabilidad política en un escenario donde no solo está las internas de la coalición oficial, las internas de la oposición. Una circularidad argentina, ¿no? Tomando un poco de lo que Cristina. De lo que decía Cristina, pero es, en términos de diagnóstico es verdad, la crisis económica que alimenta la crisis política, y la crisis política que alimenta la crisis económica, y así estamos, ¿no? Bueno, en eso, planteaba que el gobierno, el Banco Central, el Ministerio de Economía tiene herramientas para tratar de estabilizar en este nivel, que ya es un nivel muy superior al que existía a la cotización del dólar de hace 15 días, pero que la inestabilidad política puede seguir retroalimentando esta dinámica, en particular hacia las PASO. Después de las PASO creo que nadie sabe qué va a pasar. También consultamos a Estefanía Pozo, que es editora jefa del Buenos Aires Herald y columnista de C5N. Hay una renegociación con el fondo. Está Sergio Rubinstein, el viceministro de Economía, en estos momentos en Washington, junto con Badcourt, que es el jefe de asesores, y con Marco Lavagna. Están renegociando y le preguntamos cómo ve esa negociación con el fondo y qué se prevé que tenga un nuevo acuerdo. Y esto nos contestaba Estefanía Pozo. A ver. En este momento el gobierno nacional está negociando todo con el Fondo Monetario. Metas, que son reservas, déficit fiscal y asistencia monetaria, y por otro lado los desembolsos. Lo que quieren hacer es adelantar esos desembolsos para darle más fortaleza a las reservas y así frenar un poco más el dólar. La probabilidad de éxito depende del contenido final del acuerdo. Ya sabemos que cualquier acuerdo con el Fondo Monetario en general para la Argentina es inflacionario, es recesivo, y la gran parte de las veces que lo hicimos, por no decir todas, siempre fue regresivo para el pueblo. Bueno, escuchábamos a Estefanía Pozos, editora jefa en el Buenos Aires Herald y columnista en C5N. Destacaba que se está renegociando todo, es decir, que el acuerdo previo, el de marzo del 2022, está caído, ya fracasó, creo yo, se está negociando todo. Ella anticipa también sobre las posibilidades de éxito de un nuevo acuerdo, que si uno ve la historia, el éxito no se sabe si lo va a tener, pero que sí va a tener consecuencias regresivas, decía Estefanía Pozo, sobre las condiciones de vida del pueblo. Hay otro elemento que habría que agregar, que un acuerdo con el fondo, un nuevo acuerdo, es probable que el fondo, aunque pueda conceder y mandar dólares para evitar la corrida y demás, es muy probable que quiera que pase por el Congreso, y va a abrir una situación muy interesante. ¿Qué va a hacer el kirchnerismo? ¿Qué va a hacer Máximo Kirchner? ¿Le va a votar ese acuerdo a Sergio Massa o lo va a rechazar? ¿Qué va a hacer la oposición de Juntos por el Cambio? ¿Le va a votar a Sergio Massa para que estabilice la economía y se postule como candidato, o lo va a boicotear y empujar a una situación de más desorden económico? Bueno, creo que se abre un escenario interesante. Yendo más a los actores que están detrás de la corrida, además, consultamos también con Ricardo Aronsky. Te dejo una de Estefanía, que también sacó un libro, además de ser perdón. Sí.
que la molestamos para nuestro programa y está bien nombrarlo. Es La economía, vos no sos estúpida, de Estefanía Pozo, que editó Paidós, lo sacó el año pasado el libro, y bueno, fue una de las que más información manejó esta semana, ¿no? Sí, incluso informó también sobre la situación del acuerdo del fondo en Twitter y demás. Bueno, Ricardo Aronsky es economista, es docente e investigador de la Universidad Nacional de General Sarmiento y de la UBA. Le hicimos algunas preguntas más vinculadas hacia los actores que están, los actores económicos que están operando en este momento. Le preguntaba en primer lugar cómo ve la corrida cambiaria y nos contestaba lo siguiente. Veo la corrida cambiaria como un nuevo episodio de una situación estructural por la que pasa el país, de insuficiencia de reservas. Desde mi punto de vista, el problema no radica básicamente en el Fondo Monetario Internacional, sino en la reticencia de sectores exportadores de liquidar todas sus divisas en el Banco Central, y la de los importadores y sectores empresarios que, con diversas excusas, en los últimos 2 o 3 años le arrebataron arriba de 15.000 millones de dólares de las reservas al Banco Central. A eso se suma, por supuesto, la sequía, 20.000 millones de dólares. Es mucho dinero que no va a ingresar a la Argentina. Esa es la situación estructural. Sobre eso se montan, por supuesto, operaciones políticas. Entiendo que la gente Juntos por el Cambio quiere que se produzca un gran desorden económico en este gobierno, que fuerce una serie de medidas antipopulares, y están haciendo todo lo posible para que eso ocurra en esta gestión. Es probable que el gobierno pueda controlar esto, pero es previsible que vuelvan a repetirse episodios de esta característica, por lo cual, si el gobierno no se mueve en una forma más potente, es probable que tengamos que enfrentar situaciones como esta o peores. Bueno, escuchábamos a Ricardo Aronsky, que es economista, docente e investigador de General Sarmiento y de la UBA. Hace eje, bueno, sí está el FMI, pero dice hay actores importantes en este momento que están conspirando, empujando la devaluación. Señala los importadores y las empresas que pagan deudas ficticias al exterior sacándole dólares al Banco Central, los agroexportadores que no liquidan exportaciones, bueno, entre otros actores. Pero esto es importante porque hay muchos, y Martín Calos también lo señalaba, él señalaba la interna de la coalición de gobierno. Ahora Aronsky señala los actores internos que pujan por una devaluación. Entonces el fondo está ahí. Hoy Martín Calos me decía que es un chaleco de fuerza, está ahí, pero hay una situación de crisis política interna que retroalimenta. Bueno, ahora se midieron un poco en el comunicado que sacaron los presidentes de los partidos Juntos por el Cambio esta semana, que se van a reunir el 2 después del feriado, el 2 de mayo, para evaluar la situación del país. Se juntaron en el medio de la corrida, bajaron un cambio a las cosas que venían diciendo Bullrich, que iba a dinamitar, que iba a sacar el cepo el día 1 y que es decir, se iba a desatar una mega devaluación, o el propio Milei, igual no forma parte de ese espacio, pero que dice que en realidad hay que dolarizar, lo cual también implica una mega recontra devaluación y licuación de salarios, etcétera, ¿no? Sí, creo que bajaron. Bueno, yo lo escuché el otro día Patricia Bullrich con María O'Donnell y estaba mucho más calma, tratando de no mostrarse incendiaria, claro, ¿no? Claro. Bueno, también le preguntamos a Aronsky, a Ricardo Aronsky, cómo están ubicando los diversos sectores empresarios en este momento, y nos contestaba lo siguiente. En cuanto al tema de los empresarios, hay, por supuesto, diversos intereses en juego. Los más interesados son los exportadores, los agroexportadores, en una devaluación importante. Probablemente el sector financiero utilice la corrida para arrancarle tasas de interés todavía más altas al Banco Central. Me da la impresión que otros sectores más mercado internistas no tienen tanto interés en una devaluación, porque simplemente se les va a complicar muchísimo el mercado interno, y aparte esto desde ya genera situaciones de mucha tensión social. Bueno, escuchábamos a Ricardo Aronsky, que es economista, docente e investigador. Bueno, explicaba que el agro tiene un interés para que se produzca una devaluación, claro. Eso le aumentan los ingresos. Directo. Bueno, ya tienen una devaluación a la carta para ellos, ¿no? Pero sí, de hecho el dólar agro es eso, pero como ven la brecha
con los dólares paralelos también opinan que puede irse mucho más arriba. Bueno, decía que los bancos van a utilizar la corrida para arrancar más tasa de interés, que es lo que efectivamente ocurrió hoy. Bueno, y hay diferencia, dice que hay sectores empresarios mercado internistas que, bueno, capaz que pequeños comerciantes, pequeños productores que también capaz que no ven también una devaluación por la inestabilidad que se está generando y que se transmite a sus propios negocios. Le preguntamos por último a Ricardo Aronsky qué evaluación hacía del rol que está jugando, que jugó el gobierno en el medio de esta crisis cambiaria, y respondía lo siguiente. A ver. El rol del gobierno me parece muy importante en este contexto, es decir, el gobierno es responsable de esto que está ocurriendo, porque desde el comienzo de la gestión de Alberto Fernández, toda su actitud frente a los sectores empresarios concentrados fue de total pasividad. Cada vez que hubo una situación donde se enfrentaba el interés de la sociedad con el de las empresas, prácticamente se declaró neutral, con lo cual terminaron triunfando los intereses empresarios, y la verdad que el gobierno generó las condiciones para que esto ocurriera, malgastó reservas en muchas situaciones, no fue capaz de disciplinar al capital de una forma mucho más rigurosa, y en este país donde tenés un empresariado cortoplacista y que está preocupado exclusivamente por la ganancia al corto plazo, si el Estado no introduce algún nivel de racionalidad, es difícil que eso termine bien. Así que tiene la total responsabilidad de lo que está ocurriendo en este momento. Escuchamos a Ricardo Aronsky, es economista, docente e investigador de la Universidad Nacional de General Sarmiento y de la UBA. Bueno, dice el gobierno tiene una cuota importante de responsabilidad porque están los que especulan, pero que dice que el gobierno, frente a cada crisis o cada enfrentamiento importante con el sector empresarial, se mostró neutral, es decir, que dejó que avance el sector empresarial, digamos. Lo más enigmático fue el caso Vicentín, entre otros tantos. Bueno, él plantea que en esta situación hay una dinámica abierta, aunque eso coincide en varios, que hay algunas herramientas que tiene el gobierno, lo dijo Martín Carlos también, para controlar el dólar, pero que en el medio de la crisis política y con un gobierno que se muestra no muy fuerte, capaz que ahora esté cambiando esa dinámica frente a los empresarios, es probable que en un año electoral se repitan estos episodios de manera seguida. Bueno, escuchamos a Martín Carlos, escuchamos a Estefanía Pozo y a Ricardo Aronsky. Yo creo que ahora, como decía antes, entramos en un impasse. Hay muchos analistas o especuladores o los que hablan desde la City porteña que estaban diciendo, bueno, el dólar ya alcanzó el blue, que las paralelas alcanzó un nivel interesante, momento de vender, es decir, que quizás aprovecharon a comprar barato y ahora venden. El gobierno está tomando medidas intervencionistas desde el Banco Central, lo que está prohibido por el estatuto del Fondo por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y también por el estatuto que impide del propio FMI, que le impide al FMI prestar para alimentar la fuga de capitales. Y tenemos la suba de tasas que aplicó hoy el Banco Central, por lo cual capaz que entremos en una relativa pax cambiaria que, como sabemos, en Argentina duran nada, pero estamos en esa situación y a la espera de que se acuerda con el Fondo Monetario Internacional, y no solo qué condiciones pone escritas el Fondo Monetario Internacional, que probablemente exijan más ajuste fiscal. Recordemos que todos opinamos que el Fondo Monetario fue generoso con el gobierno de Macri. En el 2018, en medio de una corrida, le dijo, bien, hay más plata en efectivo, más dólares. Todo prohibido por el estatuto también y por todo lo que... Sí, pero le dijo, el déficit que este año, el 18, 2,7, lo tenía que bajar a 0 en el 2019. Claro. Y después lo escrito, lo no escrito, el litio, la disputa con China por los 5G, etcétera, la hidrovía, etcétera, etcétera. Así que bueno, estamos en una tensa calma, en una tensa espera a definiciones importantes en relación a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y al cierre de candidaturas hacia el mes de junio. Tratando de explicar un poco un buen laburo de Pablo Anino sobre, bueno, lo que probablemente te va a afectar muy prontito en el bolsillo nuevamente, cómo es esta maraña detrás de lo que se ve cotidianamente.